Diga también un saludo a todos tus seguidores, Pascal, de Archivos Ether, que sé que son bastantes. También sé que nos están siguiendo por la fanpage de Facebook Live, así que un saludo para todos también. Oye, saludo a todos los que lo están escuchando en este momento. Oye, Pascal, un programa más de la zona hermética. Estábamos acá haciendo un poco alusión a lo que cuando nosotros definimos hacer un poco de partícipe a los radioescuchas y a toda la gente que nos acompaña en este programa, en virtud específicamente del contexto del programa que íbamos a conversar el día de hoy, ya que los hicimos partícipes y los más de medio centenar de personas específicamente votaron sobre el programa que querían escuchar y fue bastante reñido. De hecho, un 56% se dieron por el contexto del corpus hermético y el otro lado por el Kybalión, así que yo creo que vamos a tener que hacer varios programas de esto porque es bastante interesante. La verdad es que le gusta sinceramente yo pensaba que las personas iban a elegir el Kybalión, así que me han sorprendido. Sí, a todos nos sorprende la gente y la verdad es que la gente últimamente se ha estado acercando a estas cosas. Nosotros acá, como hicimos en la introducción referente al corpus hermeticum, si bien es cierto no tenemos una data específica, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de que este fue redescubierto, en este caso llevado a Florencia en 1463 por el Cosme de Medici. Y también vemos un poco los tratados del corpus hermético, que son 18, hay uno que es el 15, que en el fondo no termina como tratado, pero ya partiendo y directo, como siempre lo decimos, metiéndonos en la pata de los caballos al tiro. Sí, lo que pasa es que cuando tú dices que hay algo que es incierto, bueno, resulta que con el pasado muchas cosas son inciertas. No es que tenemos la respuesta a todo. De hecho, en las mismas pirámides hay discusión aún cómo se hicieron. Entonces, obviamente todo es el material que existe para poder identificar lo que es el pasado, la cultura antigua, todavía como un rompecabezas. Hay que tratar de encajar ciertas piezas y ahí nos lleva a ciertos misterios. Y uno de ellos es el corpus hermeticum, que como tú bien dices, no se identifica un origen como tal objetivamente en Grecia, sino que viene de Egipto, pero luego los griegos toman estas enseñanzas del dios Tot y lo asimilan a Hermes, y de esa manera se construye el corpus hermeticum, luego pasa a Roma, etcétera. Pero como tal es una enseñanza egipcia que desde Alejandría en el periodo helenístico pasa a Grecia, porque todos los griegos viajaban a Alejandría. Sí, un tema en particular ahí en Alejandría con todo el movimiento tanto esotérico, oculto y toda la ciencia que se vivió allá. Y después o sea, no para no desviarnos un poco el tema, que fue quemada esta gran biblioteca. Exactamente, entonces había un dios llamado Tot, y Tot el Atlante, Tot el egipcio, y también se dice que encarna en Grecia. ¿Por qué? Porque los griegos también asimilaron que este dios Tot egipcio, privadamente, se asimilaba, se parecía a lo que era el dios griego Hermes. Cuando se dice que todo viene de Grecia, la cuna occidente viene de Grecia, bueno, yo sostengo que la cuna occidente está en Egipto. Tiene que ver con esto, en cómo los griegos viajaban a Egipto, viajaban a Alejandría, y ahí tenían contacto con una sabiduría que los egipcios ya manejaban. Tot enseñaba geometría, enseñaba magia a sacerdotes, tenía una élite de sacerdotes. Estamos refiriendo a la época de los menfitas. Ahí es cuando viene vienen las iniciaciones, este carácter hermético de iniciación, de guardar guardar el secreto, una cierta información que es fundamental para el iniciado, un secreto que no se puede revelar, y esto se pasa a la cultura occidental desde Egipto a través de los griegos, pero luego es descubierto con el paso del tiempo, al igual que por ejemplo las tablas de esmeralda, por ejemplo, la descubrió si no Apolonio de Tiana, que era un mago matemático supuestamente contemporáneo a Cristo, griego. Entonces es importante entender de que este trabajo, Corpus Hermeticum, llega a Grecia
y ahí es reinterpretado por los griegos. Es decir, lo que nosotros hoy conocemos como Corpus Hermeticum es algo ya reinterpretado, tergiversado, que ya han pasado más de 3.000 años en cuanto eso se hizo, y las doctrinas van cambiando. Es lo mismo que la Biblia, para que ustedes se puedan hacer una idea. La Biblia es lo mismo, es decir, cuando se crearon los evangelios, luego llegó a Roma, y el catolicismo cambia el cristianismo con los dogmas, y eso es lo que hemos tenido 2000 años. Lo mismo el corpus, las cosas ya se han cambiado desde antes que llegara a Grecia incluso, y luego los griegos retransformaron todo eso y se convierte en el Corpus Hermeticum, una sabiduría que es sino de Tot, que es un dios egipcio. Tomamos en cuenta de que estos tratados en el fondo que nosotros tenemos, o que tú estás mencionando en cuestión de la Atlántida propiamente tal, fueron corrientes también de los mismos sacerdotes que venían obviamente desde el contexto también neoplatónico, pero a su vez esto fue decreciendo obviamente con el cristianismo, entre comillas, ¿no es así? Bueno, lo que se dice en la Atlántida en el fondo que nosotros teníamos una sabiduría increíble, un conocimiento tecnológico avanzadísimo, diferente al que tenemos hoy en día, sí. Cuando Platón, por ejemplo, y nuevamente para no irnos o no salirnos del tema en el Critas y el Timeo, habla sobre las conversaciones que tiene con estos sacerdotes que le hablan sobre la Atlántida. Nosotros tenemos alguna conexión referente también a este dios Hermes, que de ahí la palabra en el fondo hermético que utilizan actualmente las hermetistas. ¿Existe alguna conexión, Pascal? Con Tot, tú dices, o claro, con la Atlántida. Con la Atlántida, específicamente con este... Desde luego, o sea, Hermes Platón... en Egipto. Bueno, lo que pasa es que Platón es uno de los clásicos griegos que menciona la Atlántida. Es decir, gracias a Platón se han basado muchos tipos para argumentar de que la Atlántida fue algo que existió. Entonces, efectivamente, ahora, en el caso, por ejemplo, de Tot, él es Tot el Atlante. Es decir, él cuenta concretamente de que hay una especie de guerra, y que por esa guerra los seres humanos meten la pata, como se dice aquí en Chile, la joden, y de esa manera abren como una especie de portal, es lo que cuenta Tot. Y como abre una especie de portal, el mundo se transforma en una especie de dualidad. Y ahí entramos también a ciertos conceptos como la caída y todo este tipo de cosas. Entonces, Tot el Atlante, si no te cuenta la historia que existía antes en Egipto, porque supuestamente los egipcios cuando llegaron ahí las pirámides ya estaban hechas, supuestamente. Entonces él claramente te narra una visión de la Atlántida, que después de una especie de guerra, una especie de conflicto, esto se destruyó y quedó lo que es Occidente como tal ahora. Y de hecho muchas personas desde África supuestamente habrían viajado a México en ese momento, y es por eso que se encuentran algunas conexiones. En América del Norte, por ejemplo, se pueden encontrar algunas conexiones con África o la cultura egipcia con América del Norte. Hay un pasado ahí que es medio extraño y que Tot justamente lo cuenta porque estuvo en ese momento, supuestamente. Y luego esto pasa a Egipto, y luego de que pasa a Egipto durante miles de años, ahí llega a Grecia, porque, como te digo, los griegos viajaban a Egipto a iniciarse, a aprender de magia. También lo hacía Pitágoras, aprender de magia, aprender de matemáticas, de geometría, porque los egipcios manejaban la sexagesimal y una geometría perfecta, al igual que los caldeos, que eran sinónimos de astrólogos y magos. Entonces estos tipos viajaban, absorbían este conocimiento y lo llevaban a Occidente, y ahí se creó el Corpus Hermético. Entonces, claramente sí tiene una relación con las doctrinas de Tot y egipcias, si tú te fijas. Oye, cuando estábamos, antes de pasar a este tema, también comentabas sobre el aspecto del secreto y la iniciación que se llevan también por parte de las sociedades discretas, basado en este contexto de guardar el silencio. También dentro del Corpus Hermético nos encontramos con el tratado número 13, que es de Hermes Atad, del discurso secreto de la montaña, específicamente lo que es la revelación y el voto del silencio. Cuando hablamos de esto hermético, que tiene que ver con algo cerrado, entre comillas, que es como el sinónimo del hermetismo, nos referimos también a dos textos adicionales a esto, ¿no es así? Tú nos mencionaste la tabla esmeralda, y también en este caso lo que se devela a continuación, que es el Kybalión, que en el fondo viene a ser como una especie de compendio de 7 leyes universales,
para pero el Kybalión es una cosa mucho más New Age. Claro, claro. Bueno. En el fondo, claro, de 3 iniciados y cosas por el estilo que no tenemos como ¿cómo se llama? Una raíz por donde podamos rastrearla, ¿no es así? Pero en este Desde caso... luego, y lo mismo pasa con el corpus. Igual uno no se puede enamorar de ciertos escritos, porque si no cae también el fanatismo. Porque como te digo, cuando los griegos ya crearon el corpus hermético, en ese momento ya estaba tergiversado el discurso, no son las doctrinas como tal. Ahora, esto de la iniciación y todo esto, desde luego tiene que ver con la cultura occidental, porque, por ejemplo, la masonería o, no sé, los Rosacruces, por ejemplo, se basan en esto, en esta visión del el concepto del hermetismo, que es, si no, neoplatónico, porque cuando el corpus hermeticum se redescubre y los neoplatónicos en el Renacimiento se empiezan a volver locos por esto, igual ya había gente que hablaba de estas cosas. Por ejemplo, Giordano Bruno también hacía alusión a todo lo que era el hermetismo. Por ejemplo, Pico de Mirandola, por ejemplo, también se nutre mucho acerca de esto, de este carácter hermético, y todo lo que es el neoplatonismo, el Plotino, por ejemplo, también era gente que hacía cábala y se nutría de lo que era el hermetismo, y alucinaban con esto. Imagínate Eliphas Levi, después del Renacimiento, alucinaba con este tipo de cosas, escribía cosas sobre el tarot, sobre Egipto. Entonces toda la gente estaba muy revolucionada con esto, porque de repente tú te puedes dar cuenta que hay una cultura muy bloqueada, una cultura occidental muy bloqueada por el catolicismo, y de repente te entregan otra visión de lo que es el cristianismo, algo más alejandrino, algo más esotérico, y bueno, los tipos, no sé, ahí entra esto, todo el carácter hermético, bueno, y entra a través de la masonería, a través de estos ritos, y bueno, el silencio que tú dices, así como el silencio de Arpócrates, se puede ver de diferentes maneras, de una visión ritualística, se puede ver también en una relación con la comunión del todo, porque el todo no se puede definir, entonces también es una manera de unificarse al secreto del iniciado, que en realidad hay dos viajes, hay un viaje horizontal y hay un viaje vertical en la iniciación. Hay dos tipos de iniciaciones, y todo el mundo se inicia, pero no todos terminan la iniciación, y eso es lo peor, porque es un alma que está ahí presente, pero no es capaz de encontrar su camino a casa. Entonces, este viaje iniciático es, si no en silencio, es un viaje personal, es un viaje indefinible, con que se tiene contacto con algo inefable, con algo superior a algo que se pueda definir. Entonces, los hermetismos se puede abarcar de diferentes maneras. Sin embargo, yo considero que el contacto con la divinidad es indefinible y tiene mucho que ver con el tema del silencio, si tú te fijas. El trabajo o el desarrollo que podemos nosotros encontrar dentro del contexto hermético, y lo que tú mencionas sobre la iniciación, si bien es cierto, lo tenemos en el macrocosmo como el microcosmo, también definido como dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, ¿no es así? El viaje vertical sería el microcosmos, el macrocosmos, si tú dices, y el viaje horizontal sería el microcosmos. Es decir, nosotros podemos tener contacto con el viaje vertical, podemos tener contacto con los arquetipos divinos, con el mundo inteligible de Platón, y en el viaje horizontal, que sería el mundo físico material, es decir, viajar a distancia, tenemos contacto con el microcosmos. Entonces, cuando tú mencionas esto del micro y macrocosmos, también tiene una relación con los diferentes viajes iniciáticos que hacen las personas, si tú te fijas. Y eso también es interesante, porque generalmente uno piensa que, por ejemplo, tiene que ir a la India para tener una iniciación, o tiene que ir a Egipto para encontrarse a sí mismo. Sin embargo, el viaje vertical te habla de otro tipo de cosas, te habla de tener una visión interna de las cosas, encontrar un maestro interno, y sobre todo viajar por el interior de nosotros mismos a tener un contacto con el macrocosmos, que sería el todo, es decir, a través de lo interno tener un contacto con Dios o con lo supremo.
Oye, eso que estás, No sé si se sí, 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 entendió. eso que estás mencionando como de viajar, por ejemplo, a la India o viajar, no sé, al Tíbet y cosas así, es como también muy New Age, que el hecho de comprar espiritualidad en el fondo, ¿eh? Sí, claro, claro. Entonces, claro, justamente, entonces hay que hacer los dos viajes. Hay que encontrarse a sí mismo en el mundo, pero también hay que encontrarse a sí mismo internamente, y eso tiene que ver con el hermetismo, y eso es un viaje vertical, y ese viaje vertical consiste en tener visiones, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, San Pablo, cuando viajaba a Damasco, tuvo una visión. Bueno, él estaba haciendo un viaje horizontal, es decir, viajó, tuvo una visión, y de esa manera tuvo sus primeras iniciaciones, en este caso al cristianismo, y de una manera cruda y dura. Claro, pero también puedes tener un viaje vertical y tú, no sé, puedes ir con un chamán y obtienes muchas respuestas, estás en lugares increíbles, en el astral, aprendes muchísimas cosas. Entonces son dos diferentes viajes que te conectan con el macro y el micro, y los dos son importantes, pero sin embargo el interno, que es el que te conecta con el macro, que es el todo, es mucho más importante, el mundo interno. No es necesario comprar espiritualidad, todo está en nosotros mismos. Oye, Pascal, el tema del hermetismo, que si bien es cierto como pilar fundamental, yo creo que es este corpus hermético junto con la tabla esmeralda, se desarrolla hay una evidencia bastante notoria en el Renacimiento, ¿no es así? Tú mencionaste recién a Pico de Mirandola, y tenemos un trabajo en el fondo que se lleva a cabo. Yo particularmente lo vi o lo evidencié en la misma Florencia y en los palacios del contexto hermético. Es bastante evidente, si bien es cierto, la corriente que se vive a partir del redescubrimiento, entre comillas, del corpus hermético, pero de por sí, lo que tú nos mencionabas, en el fondo lo que nos habla es un trabajo de la persona, ¿no es así? Claro, justamente. Bueno, es que resulta que ahora el Kybalión pasa a ser también un libro de autoayudas. O sea, el esoterismo implica justamente el desarrollo del ser humano. O sea, esa visión de que las cosas están divididas. No, eso en la antigüedad era algo esencial, la unión de todas las cosas, la ciencia, la medicina, que tenga espiritualidad, por ejemplo. Entonces, obviamente, sabidurías como estas, conocimientos como estos, nos entregan más información sobre nosotros mismos, sobre lo que es el cosmos, y de esa manera nos ayuda también a integrar nuestra conciencia. Entonces, el esoterismo no es solamente echar las cartas, como la mayoría de la gente piensa, o los escépticos andan diciendo por ahí. El esoterismo y el hermetismo implica abrir el ojo espiritual, implica mejorar nuestra salud, nuestra conciencia, nuestra mente, o si no, ¿cómo? O sea, o si no, ¿de qué sirve? Es como cualquier otra cosa. Sin embargo, el esoterismo, y no así el exoterismo, porque el exoterismo probablemente te puede hablar de ese tipo de dogmas, como por ejemplo, no sé, no comer pescado un día X, algo exotérico que no tiene mucho valor. En cambio el esoterismo, claro, y en cambio el esoterismo, obviamente, para tener contacto con lo divino, vamos a llamar así, o aquel que no le gusta, para tener contacto con su super yo, por ejemplo, también el esoterismo hace eso, o para tener contacto con diferentes niveles de conciencia, por ejemplo, proyectar la conciencia, también el esoterismo hace eso, a la gente le puede interesar, y esas son cosas también científicas ya. Bueno, el esoterismo hace todo ese tipo de cosas y el hermetismo también. Eso de eso se trata, justamente. Oye, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está siguiendo por el Facebook Live, en este programa de la zona hermética. Como mencionábamos al principio, igual nos llamó bastante la atención que no se eligiera el Kybalión, ¿eh? De hecho, es uno de los libros que más nos preguntan acá en Esotérica por el Kybalión, más no por el corpus hermético. Yeah. Pero en sí vemos que la gente de algún modo igual participa, y yo creo que este de algún modo versus que estamos haciendo para tocar los temas lo vamos a seguir haciendo, porque la verdad es que es importante que la gente se pronuncie, independientemente que acá nosotros de algún modo llevamos este proyecto, nos interesa llegar con el mensaje a la gente, ¿no es así? Así es. Mira, yo considero que el esoterismo, la magia,
tú ya sabes, o sea, para mí es una herramienta para mejorar el mundo. Para mí la magia, el esoterismo, el tarot, de hecho el tarot se puede ver desde una visión junguiana, la astrología, es una herramienta para mejorar el mundo.